Colton Davis, de 12 años, nunca esperó que un día normal en el parque cambiara todo cuando ve a una niña en peligro y a un extraño sospechoso cerca. Los instintos de Colton entran en acción y lo llevan a tomar una decisión que pondrá a prueba su coraje y unirá a toda su comunidad, pero el peligro aún no ha terminado y Colton pronto se encuentra en una carrera contra el tiempo para detener una amenaza que podría atacar nuevamente. Esta es la historia del coraje de Colton, un cuento de valentía, pensamiento rápido y el poder de defender lo correcto incluso cuando el miedo es abrumador. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla. Comente sus pensamientos y suscríbase para obtener más historias que inspiren coraje y acción. Ahora, sumerjámonos. Era el final del verano, los últimos días de libertad antes de que comenzaran las clases nuevamente. Colton Davis pedalea su bicicleta por la calle bañada por el sol, sus piernas bombeaban con fuerza, el viento pasaba por sus oídos, el pequeño pueblo suburbano de Birchwood estaba tranquilo, con jardines prolijos y casas ordenadas que bordeaban las calles, era una vista familiar como un lugar seguro, o eso era lo que Colton siempre había pensado. Colton había vivido aquí toda su vida. Estas mismas calles con su hermano menor Kyle, siguiéndolo detrás le gustaba andar rápido para sentir la emoción de la velocidad mientras bajaba la colina hacia el parque. Pero hoy no estaba corriendo, estaba andando más lento, su mente estaba distraída por la conversación que había escuchado entre su madre y algunos vecinos la noche anterior. Otro niño desaparecido, la señora Henson, había susurrado con el rostro demacrado y serio, son dos en solo un mes, está demasiado cerca de casa. Megan Davis, la madre de Colton, había asentido con tristeza. He estado vigilando más de cerca a mis hijos, nunca puede ser demasiado cuidadoso. Esas palabras resonaron en la cabeza de Colton mientras se acercaba a Birchwood Park, el lugar donde él y Kyle solían pasar sus días de verano. Era un parque pequeño con un área de juegos, un estanque y un camino sinuoso para caminar o andar en bicicleta. Normalmente Colton sentiría una oleada de emoción al acercarse, pero hoy una extraña inquietud se instaló en su estómago. Kyle, como siempre, estaba justo detrás de él. Carrera hacia los columpios, gritó Kyle, ya acelerando en su bicicleta. Colton no respondió de inmediato. Sus ojos escanearon el parque recibiendo a las familias haciendo picnic, los niños jugando en el gimnasio de la jungla, y los corredores haciendo sus rondas. Todo parecía normal, pero el recuerdo de la voz de su madre se quedó con él. Adelante, Kyle. Colton gritó de vuelta, disminuyendo aún más la velocidad. Kyle se encogió de hombros y salió hacia los columpios. Su risa llenó el aire. Colton se quedó atrás. Sus ojos se detuvieron en los bordes del parque donde los árboles comenzaron a espesarse y proyectaron sombras largas. A pesar del brillante sol de la tarde, no estaba seguro de por qué, pero algo se sentía mal. Tal vez eran las noticias, tal vez no era nada, pero por alguna razón no podía quitarse la persistente sensación de que el mundo estaba cambiando, volviéndose menos seguro de lo que alguna vez pareció. Colton desmontó de su bicicleta y caminó por el sendero. El cálido sol sobre su cabeza lo hizo entrecerrar los ojos. Pasó por el patio de juegos donde los niños pequeños gritaban de alegría. Sus padres se quedaron cerca por un momento. Colton bajó la guardia diciéndose a sí mismo que todo estaba en su cabeza. Birchwood era seguro, había vivido aquí toda su vida sin que nada sucediera. Se detuvo en un banco cerca del estanque, dejando que su bicicleta descansara contra él. El agua brilló y un par de patos flotaban perezosamente cerca de la orilla. Colton se sentó estirando sus piernas y contemplando la escena pacífica. Fue entonces cuando notó que el hombre que estaba parado en el otro extremo del patio de juegos cerca del camino que conducía al bosque era un hombre que Colton no reconoció. Era alto con una gorra de béisbol calada hasta los ojos y una chaqueta cerrada. A pesar del calor, el hombre no estaba haciendo nada en particular, solo parado allí mirando. El primer instinto de Colton fue ignorarlo. Mucha gente vino al parque, tal vez solo estaba esperando a alguien, pero algo en la forma en que el hombre se quedó demasiado quieto, demasiado concentrado en los niños jugando, hizo que la piel de Colton se erizara. Miró a su alrededor preguntándose si alguien más había notado que los padres estaban ocupados charlando entre ellos, y los niños eran ajenos, perdidos en sus juegos. Colton frunció el ceño, su inquietud creciendo. No podía exactamente ir a acercarse a un extraño y preguntarle por qué estaba parado allí. Pero las palabras de su madre resonaron nuevamente en su mente. Nunca puede ser demasiado cauteloso. Justo cuando estaba a punto de dejar el banco, el hombre se movió, dio un paso más cerca del patio de juegos. Sus ojos escanearon a los niños por un breve segundo. Colton captó la mirada del hombre y su corazón dio un vuelco. El hombre rápidamente miró hacia otro lado, se bajó la gorra por la cara. Colton se puso de pie agarrando el manillar de su bicicleta. Tal vez no fue nada, tal vez el hombre solo estaba de paso, pero Colton no pudo evitar la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, Colton se encontró en el parque nuevamente, esta vez sin Kyle. Su madre había llevado a Kyle a la casa de un amigo, dejando a Colton para disfrutar solo de uno de los últimos días de verano. Anduvo en bicicleta por el sendero tratando de disfrutar de la cálida brisa,
pero su mente seguía volviendo al hombre que había visto el día anterior, no se lo había mencionado a nadie, ni a su madre, ni siquiera a Kyle. ¿Qué habría dicho? El hombre no había hecho nada malo, pero esa sensación de inquietud lo había acompañado toda la noche cuando dobló una esquina cerca del patio de juegos. El corazón de Colton se detuvo, el hombre estaba allí otra vez, estaba de pie al borde del patio de juegos como antes, su postura tensa, su mirada fija en los niños jugando. Colton aminoró su bicicleta, su pulso se aceleró. Esta vez el hombre no estaba solo una niñita de no más de 6 o 7 años, estaba cerca de los columpios agarrando una muñeca contra su pecho. Tenía cabello rubio y grandes ojos azules, y estaba mirando alrededor nerviosamente, claramente buscando a alguien. El hombre la estaba observando de cerca. El estómago de Colton se revolvió. La niñita parecía perdida, confundida, y el hombre se estaba acercando a ella, sus movimientos lentos y deliberados. «Hey», el hombre gritó, su voz demasiado suave, demasiado casual. «¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte a encontrar a tus padres?» Colton congeló, su corazón latía con fuerza. Ed en su pecho quería mirar hacia otro lado para irse, pero no podía. Algo en lo profundo de él le decía que esto estaba mal, que no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. La niña dio un pequeño paso hacia atrás, agarrando su muñeca más fuerte. «Quiero a mi mami», susurró con voz temblorosa. El hombre sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Estoy seguro de que tu mami te está buscando. ¿Por qué no vienes conmigo y la encontraremos juntos?» El agarre de Colton se tensó en el manillar de su bicicleta, sus piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en su lugar, su mente corría con mil pensamientos. ¿Debería hacer algo? ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el hombre solo estaba tratando de ayudar? Pero entonces el hombre extendió una mano y la chica dio otro paso atrás, su labio inferior temblaba. Colton tomó su decisión, se tragó el nudo en su garganta y se bajó de su bicicleta caminando hacia el patio de juegos. Su corazón latía tan rápido que apenas podía pensar con claridad, pero sabía que tenía que hacer algo, no podía quedarse allí parado. «Oye, Emily», Colton gritó, su voz más fuerte de lo que pretendía. La cabeza de la chica se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por la confusión. Colton forzó una sonrisa esperando que pareciera convincente. «Te he estado buscando, tu mamá me dijo que te encontrara». El hombre, sus manos todavía extendidas, su sonrisa vaciló por un segundo antes de regresar, aunque ahora era menos segura. «¿O eres su amiga?», preguntó, su voz todavía suave, pero con un borde de frustración. Colton asintió rápidamente. «Sí, jugamos juntos todo el tiempo, ¿verdad, Emily?». La chica no respondió al principio, pero luego asintió lentamente, dando un paso hacia Colton. Los ojos del hombre se movieron entre Colton y la chica, su sonrisa se deslizó aún más. «Bueno, si lo tienes bajo control me iré», dijo dando un paso atrás. Colton sintió una oleada de alivio cuando el hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre los árboles al borde del parque. Sus piernas temblaron debajo de él, la adrenalina lo abandonó mareado. La niña Emily lo miró, sus ojos todavía abiertos por el miedo. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Colton asintió con la boca seca. «Vamos a encontrar a tu mamá, ¿está bien?». Mientras caminaban hacia la oficina del parque, Colton no pudo evitar mirar hacia los árboles donde el hombre había desaparecido. No sabía quién era el hombre o qué había planeado, pero una cosa estaba clara: Colton había hecho lo correcto. Colton no podía deshacerse de la sensación de inquietud mientras él y Emily se dirigían a la oficina del parque. Sus piernas todavía se sentían débiles y sus manos estaban húmedas en el manillar de su bicicleta. Emily caminó a su lado sosteniendo su muñeca con fuerza, sus ojos todavía moviéndose nerviosamente. No habían hablado mucho desde que el hombre se había ido y Colton no sabía qué decir. Cuando llegaron a la oficina, una mujer en el escritorio levantó la vista, sus ojos se abrieron cuando vio a Emily. «Oh, Dios mío, cariño, ¿dónde has estado?», exclamó corriendo alrededor del escritorio. «Te hemos estado buscando por todas partes». Emily dejó escapar un suspiro tembloroso, su pequeño cuerpo visiblemente relajado. «Ahora que estaba en un espacio seguro, yo estaba junto a los columpios», dijo en voz baja mirando a Colton. «Él me ayudó». La mujer miró a Colton, aquí su expresión cambió de alivio a sorpresa. «La encontraste, muchas gracias, joven, sus padres han estado frenéticos». Colton sintió un rubor subir por su cuello. «No era nada», murmuró sintiéndose repentinamente incómodo bajo la mirada de la mujer, pero no era nada. Él sabía que el hombre no había sido amigable, había estado tratando de llevarse a Emily. Colton estaba seguro de eso. Se estremeció recordando la forma en que la sonrisa del hombre no había llegado a sus ojos. Justo entonces la puerta de la oficina se abrió de golpe y una pareja entró corriendo. Tenían unos 30 años, sus rostros pálidos de preocupación. La mujer, la madre de Emily, vio inmediatamente a su hija y Burr estalló en lágrimas. Emily lloró corriendo y tomándola en sus brazos. «Oh, gracias a Dios», el hombre, que el padre de Emily siguió de cerca detrás de su rostro, una mezcla de alivio y miedo persistente, se inclinó y abrazó fuerte a su esposa e hija por un momento. Colton se quedó congelado viendo la reunión emocional, su corazón se hinchó con una extraña mezcla de orgullo e incomodidad. Había ayudado, se había asegurado de que Emily regresara a su familia de manera segura, pero al mismo tiempo, el peso de lo que casi había sucedido lo dejó sintiéndose vacío. El padre de Emily se puso de pie, sus ojos se posaron en Colton. «¿Eres tú el que ayudó a mi hija?», preguntó con la voz cargada de emoción. Colton asintió lentamente, inseguro de qué decir.
Sin previo aviso, el hombre dio un paso adelante y abrazó a Colton con firmeza. Gracias, susurró con la voz quebrada. Muchas gracias. Colton se quedó rígido, no estaba acostumbrado a este tipo de atención. Solo que no hice mucho, murmuró, pero el padre de Emily negó con la cabeza mientras se alejaba. Hiciste más de lo que crees. En los siguientes días, la noticia de la acción de Colton se difundió. Rápidamente por la ciudad su nombre se extendió en susurros, y la gente empezó a mirarlo de manera diferente. Los profesores lo elogiaban en la escuela, los amigos le daban palmaditas en la espalda, e incluso extraños se le acercaban en la calle para agradecerle su valentía, pero Colton no se sentía valiente. Cuanto más lo elogiaba la gente más dudaba de sí mismo. ¿Realmente había hecho lo correcto, o simplemente había tenido suerte? ¿Y si el hombre había sido inofensivo, solo malentendido peor? ¿Y si el hombre regresaba con su madre? Megan notó el cambio en él inmediatamente. ¿Has estado callado últimamente, cariño?, dijo una noche mientras estaban sentados en la mesa de la cena. ¿No has estado pasando el rato con tus amigos? Colton se encogió de hombros empujando su comida en su plato. Solo cansado, supongo. Kyle, que era Sting, a su lado miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Eres un héroe, Colton, todos en la escuela están hablando de ti. Colton dio una débil sonrisa, pero por dentro sentía una creciente sensación de inquietud. No se sentía como un héroe, tenía miedo de que el hombre regresara, miedo de haberse involucrado en algo demasiado grande para que él pudiera manejar. Su madre llegó al otro lado de la mesa y puso una mano sobre la suya. Hiciste algo bueno, Colton dijo suavemente, pero sé que debe haber sido aterrador. Colton la miró sorprendido. ¿Tú crees que fue aterrador? Megan asintió aquí, ojos llenos de comprensión. Por supuesto que lo fue. Viste algo que no estaba bien, y entraste. Eso requiere mucho coraje. Colton tragó saliva con fuerza, su garganta apretada. ¿Y si qué pasa si regresa mamá? ¿Y si intenta llevarse a alguien más? La expresión de Megan se puso seria. Si lo hace, la policía lo atrapará. No tienes que llevar ese peso tú solo. Pero Colton no estaba seguro de si eso era cierto. No podía dejar de pensar en el hombre sobre sus ojos fríos. Su sonrisa demasiado suave lo perseguía, manteniéndolo despierto por la noche. ¿Y si había más que debería haber hecho? Las pesadillas comenzaron una semana después. Todas las noches Colton soñaba con el hombre de pie en las sombras del parque, mirando, esperando. En sus sueños Colton estaba congelado, incapaz de moverse, incapaz de pedir ayuda. Se despertaba con un sudor frío, su corazón se aceleraba. El recuerdo de la cara del hombre persistiendo en la oscuridad. Esquinas de su habitación en la escuela. Colton encontró más difícil concentrarse. Sus maestros lo notaron, sus amigos lo notaron, pero nadie sabía qué decir. Colton, el héroe, no se suponía que tuviera miedo, se suponía que fuera valiente, pero el miedo se había arraigado profundamente dentro de él, y ninguna cantidad de elogios o consuelo podría ahuyentarlo. Una tarde después de la escuela, Colton se encontró de nuevo en Birchwood Park. Era un día como el día en que había visto al hombre. Los niños estaban jugando, los padres estaban mirando, y todo parecía normal, pero para Colton se sentía diferente ahora. El parque ya no era un lugar de diversión, era un lugar donde podían pasar cosas malas. Se sentó en el mismo banco junto al estanque, su bicicleta apoyada contra el borde. Miró el agua tratando de calmar la tormenta de pensamientos arremolinándose en su mente, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Justo entonces escuchó una voz detrás de él. Colton se giró para ver a Hannah, una de sus compañeras de clase, caminando hacia él. Ella estaba en su grado, una chica amigable con cabello largo y castaño, y una sonrisa amable. Hey, dijo sentándose a su lado, escuché lo que pasó con esa chica en el parque. Eso fue realmente valiente de tu parte. Colton asintió, pero no dijo nada. Hannah lo miró, su sonrisa se desvaneció levemente. ¿Estás bien? No pareces feliz. Colton vaciló, no estaba seguro de cómo poner sus sentimientos en palabras. Finalmente habló. Todos siguen llamándome valiente, pero no me siento valiente, tengo miedo. Hannah asintió lentamente, su expresión pensativa. Creo que está bien sentir miedo, dijo suavemente. Ser valiente no significa que no tengas miedo, solo significa que haces lo correcto de todos modos. Colton la miró sorprendido. Era la primera vez que alguien le decía eso. Siempre había pensado que ser valiente significaba nunca tener miedo, pero tal vez Hannah tenía razón, tal vez la valentía era algo. Pasaron más días, y Colton intentó seguir adelante. Se concentró en la escuela, en ayudar a Kyle con su tarea, en pasar tiempo con sus amigos, pero el miedo persistía, siempre acechando en el fondo de su mente. Entonces, un sábado por la tarde, todo cambió. Colton había estado andando en bicicleta por el parque tratando de aclarar su cabeza. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped. La mayoría de las familias se habían ido a casa para la tarde, dejando el parque tranquilo y silencioso. Mientras pasaba por el patio de juegos, el corazón de Colton dio un vuelco. De pie cerca de los columpios estaba el hombre Roger Green. Colton se congeló, sus manos apretando el manillar. El hombre no lo había notado, todavía estaba demasiado concentrado en otra cosa. Un niño pequeño de unos 5 años estaba de pie cerca, mirando a su alrededor como si estuviera perdido, y Roger se estuviera moviendo hacia él. Su sonrisa era la misma que había sido ese día con Emily. El pánico se apoderó de las venas de Colton. Su primer instinto fue correr para alejarse lo más posible del parque, pero no podía dejar a ese niño solo con el hombre. La mente de Colton corría. ¿Qué debería hacer?
Llamar a la policía, buscar ayuda, su corazón latía en su pecho, el miedo lo abrumaba, estaba paralizado, incapaz de moverse, y luego el hombre levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Colton, por una fracción de segundo se miraron el uno al otro, la respiración de Colton se quedó atrapada en su garganta, sus músculos tensos listos para huir, pero entonces el hombre hizo algo que Colton no esperaba, se dio la vuelta y se alejó. Colton observó congelado en el lugar mientras el hombre desapareció en el bosque como antes. El niño, que seguía de pie junto a los columpios, no tenía idea de lo que casi había sucedido. Colton sintió una ola de náuseas que lo invadía. Había estado demasiado asustado para actuar, demasiado asustado para hacer algo, y el hombre se había escapado otra vez esa noche. Colton no cenó. Se sentó a la mesa mirando este plato. La comida no se tocó. Su madre se dio cuenta de inmediato. Colton, cariño, ¿qué pasa?, preguntó sentándose a su lado. Colton vaciló. Su pecho se apretó de vergüenza. Había dejado escapar al hombre otra vez. No era valiente. No era un héroe. Solo era un niño asustado que no sabía qué hacer. Lo vi de nuevo. Colton dijo en voz baja. Su voz apenas era un susurro. El hombre del parque. Los ojos de Megan se abrieron de par en par. ¿Cuándo lo hiciste hoy?, Colton respondió. Su garganta se apretó. Estaba cerca de otro niño y yo. No hice nada. Estaba demasiado asustado. El rostro de su madre se suavizó y extendió la mano para tomar su mano. Oh, cariño, está bien tener miedo. Lo que hiciste la primera vez fue valiente. Pero eso no significa que no sentirás miedo. Colton sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. ¿Pero y si lastima a alguien? ¿Y si no estoy allí la próxima vez? Megan lo abrazó y lo abrazó fuerte. Colton, hiciste lo correcto al venir a mí, llamaremos a la policía, y se lo haremos saber, pero no tienes que llevar esta carga, eres solo un niño, y no es tu trabajo detenerlo, es el trabajo de la policía, ya has hecho mucho al crear conciencia, eso también es valentía. Colton resopló secándose los ojos, las palabras de su madre lo consolaron, pero el miedo aún persistía, el hombre todavía estaba allí, y el pensamiento de lo que podría hacer lo perseguía al día siguiente. Colton y su madre cumplieron su promesa. Megan llamó al departamento de policía local, informó nuevamente la aparición del hombre en el parque. Colton se sentó a su lado en la mesa de la cocina escuchando cómo se desarrollaba la conversación. Su corazón latía con una mezcla de miedo y culpa cuando escuchó a su madre describir al hombre y el encuentro cercano. El oficial por teléfono aseguró ellos que aumentarían las patrullas alrededor del área y vigilarían de cerca los parques, pero incluso después de que terminara la llamada, Colton todavía se sentía incómodo. Sabía que la policía estaba haciendo su trabajo, pero eso no parecía suficiente. ¿Qué pasaría si Roger Green regresara cuando nadie lo estuviera viendo? ¿Qué pasaría si otro niño no tuviera tanta suerte como Emily? A medida que pasaban los días, Colton no podía quitarse la sensación de que necesitaba hacer más. Se encontró pensando constantemente en lo que había sucedido en el parque y cómo había quedado congelado por el miedo. Seguía repitiendo el momento en su cabeza, preguntándose qué podría haber hecho de manera diferente. El peso de todo era pesado y sentía que lo estaba cargando solo. No fue hasta que escuchó una conversación en la escuela que la idea comenzó a formarse en su mente. Había estado sentado almorzando con sus amigos cuando escuchó a algunos niños de la mesa de al lado hablando sobre cómo sus padres habían comenzado a caminarlos a la escuela en grupos después de escuchar sobre el hombre en el parque. Fue entonces cuando se le ocurrió. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de que la comunidad se cuidara entre sí? ¿Qué pasaría si hubiera algo que pudieran hacer juntos? Para asegurarse de que nadie más tuviera que sentirse asustado o solo esa noche, Colton se sentó con un cuaderno y comenzó a esbozar una idea que llamó el programa de vigilancia del parque. La idea era simple: los vecinos y los padres podrían turnarse para vigilar los parques locales, asegurándose de que los niños estuvieran seguros y denunciando cualquier cosa sospechosa a la policía. Era como una vigilancia del vecindario, pero específicamente enfocada en los lugares donde los niños pasaban el tiempo. A la mañana siguiente, Colton le llevó su idea a su madre. Megan se sorprendió al principio, pero cuando Colton le explicó su plan, su rostro se suavizó con orgullo. Esa es una gran idea, cariño, dijo tirándolo en un abrazo. Estoy tan orgulloso de ti por querer ayudar. Veamos si podemos involucrar a otros padres y vecinos. En los próximos días, la madre de Colton lo ayudó a organizar una reunión en su centro comunitario local. Volantes fueron repartidos por el vecindario y Colton incluso se paró frente a su clase en la escuela para explicar el programa, alentando a otros niños a contarle a sus padres sobre él. La noche de la reunión, Colton estaba nervioso. Se sentó en una silla al frente del centro comunitario con su cuaderno en su regazo, esperando que llegara la gente. ¿Qué pasaría si nadie apareciera? ¿Qué pasaría si nadie pensara que fue una buena idea? Pero cuando las puertas se abrieron, la gente empezó a entrar. Su madre se paró a su lado y le dio una sonrisa tranquilizadora. A medida que llegaban más y más padres, maestros e incluso algunos de sus compañeros de clase, cuando comenzó la reunión, la sala estaba casi llena. Colton respiró profundamente y se puso de pie. Sus manos temblaban mientras miraba a la multitud, pero se obligó a hablar.
Sé que muchos de ustedes han oído lo que pasó en el parque con Emily, comenzó, y sé que muchos padres están preocupados por mantener a sus hijos a salvo. He estado pensando mucho en lo que podemos hacer y se me ocurrió un plan. Mientras Colton explicaba el programa Park Watch, vio cabezas asintiendo entre la multitud, la gente estaba escuchando, estaban prestando atención. Su confianza aumentó a medida que exponía los detalles. Los padres se inscribirían en turnos para patrullar los parques durante las horas pico. Estar atentos a cualquier actividad sospechosa. Informarían cualquier cosa inusual directamente a la policía. La idea era crear una presencia visible para disuadir a cualquiera con malas intenciones y asegurarse de que los niños se sintieran seguros. Cuando terminó, hubo una larga pausa. El corazón de Colton se aceleró. No estaba seguro de cómo reaccionaría la gente. Entonces, uno de los padres en la parte de atrás levantó la mano. Creo que es una idea brillante. Dijo que se pusieran de pie. Nuestros hijos necesitan sentirse seguros cuando juegan al aire libre. Necesitamos asumir la responsabilidad como comunidad para protegerlos. Otro padre intervino. Me inscribiré para los turnos de inmediato. Pronto, la sala estaba llena de emoción cuando los padres comenzaron a discutir cómo organizar las patrullas. Colton sintió una ola de alivio que lo invadió. A la gente le importaba, querían ayudar y, por primera vez en semanas, sintió que tal vez las cosas podrían cambiar para mejor en una semana. El programa Park Watch estaba en pleno apogeo. Los padres se turnaban para caminar por el perímetro del parque, charlar con otros padres y vigilar el patio de juegos. Colton sintió una sensación de orgullo cada vez que pasaba en bicicleta por el parque al ver las caras familiares de los vecinos que se habían inscrito para las patrullas, pero incluso con las nuevas medidas de seguridad implementadas, Colton no podía estar completamente. Sacudió su miedo, siguió pensando en Roger Green. Sabía que solo porque el hombre no había sido visto recientemente no significaba que no estuviera todavía ahí afuera esperando otra oportunidad. El pensamiento lo perseguía, manteniéndolo nervioso cada vez que estaba cerca del parque. Una tarde, Colton montó su bicicleta al parque y vio a la madre de su compañero de clase, Bryce M. Thompson, patrullando. Ella lo saludó con la mano cuando pasó. Su sonrisa cálida y tranquilizadora. Colton le devolvió el saludo, pero su estómago se retorció. De ansiedad no sabía si el programa sería suficiente para mantener a Roger alejado para siempre. Colton estacionó su bicicleta junto al patio de juegos y se sentó en un banco mirando a los niños jugar. Vio a Bryce y algunos otros amigos de la escuela riendo y moviendo sus caras despreocupadas y llenas de alegría. Por un momento, Colton sintió un destello de felicidad. Le recordó cómo solían ser las cosas antes de que todo cambiara, pero ese destello se extinguió rápidamente por el oscuro pensamiento de que Roger Green todavía podría estar ahí afuera. Justo cuando Colton estaba a punto de irse, algo le llamó la atención. Un hombre parado en el borde del parque mirando. El corazón de Colton se saltó un latido. No podía ser o sí. El hombre estaba demasiado lejos para que Colton viera su rostro claramente, pero su postura, la forma en que estaba parado, le recordaba demasiado a Roger Green. Las manos de Colton se apretaron en el manubrio de su bicicleta mientras su mente corría. ¿Debería decirle a alguien? ¿Debería llamar a la policía? Su estómago se revolvió con indecisión. Antes de que Colton pudiera decidirse, el hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por un camino que conducía fuera del parque. El pulso de Colton latía en sus oídos y sus pensamientos giraban fuera de control. ¿Era realmente él o Colton solo estaba imaginando cosas esa noche? Colton se sentó en la mesa de la cena con su madre y Kyle. Sus pensamientos todavía corrían. No le había contado a nadie sobre el hombre que había visto en el parque. Una parte de él no quería preocupar a su madre y otra parte de él ni siquiera estaba seguro de si había sido Roger Green. Pero cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba. Había visto la misma postura, la misma presencia acechante. Tenía que ser él. Colton apenas tocó su comida y su madre se dio cuenta de que Colton estaba. ¿Estás bien? ¿Has estado callado toda la noche? Colton dudó mirando fijamente su plato. Su madre siempre le había dicho que confiara en sus instintos, pero ¿y si estaba equivocado? ¿Y si no era Roger Green en absoluto? Finalmente respiró profundamente. Creo que lo volví a ver, dijo en voz baja. La cara de Megan se puso seria. ¿Quién es el hombre del parque? Roger Green. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Dónde? En el parque antes hoy. Colton respondió con voz temblorosa. No pude ver bien su rostro, pero estoy bastante seguro de que era él. Megan se quedó callada por un momento, luego se levantó y agarró su teléfono. Voy a llamar a la policía. El corazón de Colton latía con fuerza mientras veía a su madre hacer la llamada. Se sentía como si todo estuviera sucediendo demasiado rápido. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era Roger en absoluto? La policía llegó poco tiempo después para tomar la declaración de Colton. La oficial Emily Grant, una mujer amable con ojos agudos, le pidió que describiera lo que había visto. Colton hizo lo mejor que pudo para explicar, pero todo el tiempo sintió una duda persistente arrastrándose. ¿Y si solo lo había imaginado?
Veremos, entra en ello, oficial Grantle, aseguró mientras se levantaba. Gracias por dejarnos saber, Colton, hiciste lo correcto, pero incluso con su tranquilidad Colton no podía quitarse la sensación de incertidumbre. Había alertado a la policía, pero ¿y si no era suficiente? ¿Y si Roger Green seguía ahí afuera planeando algo peor? Los siguientes días fueron tensos. Colton se encontró mirando por encima del hombro. A donde quiera que iba su miedo crecía con cada hora que pasaba. Estaba constantemente escaneando las calles, los parques, incluso su propio vecindario, buscando cualquier señal de Roger Green, pero no había nada, ni avistamientos, ni informes, ni pistas. Era como si Roger hubiera desaparecido. El peso de todo comenzó a cansar a Colton. Sentía que estaba cargando una carga demasiado pesada para él manejar. Todos en la comunidad lo habían elogiado por su valentía por comenzar el programa Park Watch, pero por dentro Colton sentía que había fallado. Había estado demasiado asustado para actuar cuando más importaba, y ahora el hombre todavía estaba ahí afuera, una amenaza inminente. Una noche la madre de Colton se sentó a su lado mientras miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Has estado muy callado últimamente, ella dijo suavemente. ¿Qué pasa? ¿Por esa cabeza tuya? Colton suspiró y dejó caer los hombros. Solo siento que no hice lo suficiente, mamá. Sigo pensando en ese día en el parque y cómo me congelé, y ahora tengo miedo todo el tiempo. Megan puso una mano en su hombro. Colton, hiciste todo lo que pudiste, no eres responsable de lo que hace ese hombre. Lo importante es que habló y comenzó algo que está ayudando a mantener a la comunidad a salvo. Colton asintió, pero la culpa todavía lo carcomía. No se sentía un héroe, sentía que había decepcionado a todos a pesar de la tranquilidad de la policía. Colton no podía quitarse la sensación de que el hombre regresaría. La carga pesaba más con cada día que pasaba. Había hecho todo lo que podía. Había informado del avistamiento. Ayudó a establecer el programa de vigilancia del parque y alentó a su comunidad a mantenerse alerta, pero el miedo todavía persistía como una nube oscura que no se iba. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela con su amigo Bryce, pasaron por Birchwood Park. Bryce estaba hablando emocionado sobre el próximo viaje escolar, pero Colton no estaba prestando atención. Sus ojos estaban escaneando el parque de nuevo por costumbre, buscando algo inusual. Bryce de repente dejó de notar la expresión distante de Colton. Oye hombre, ¿estás bien? Colton parpadeó saliendo de sus pensamientos. Sí, solo estaba pensando. Bryce le dio una mirada curiosa sobre las cosas del parque otra vez. Colton asintió lentamente. Ya no le gustaba hablar mucho de eso, todos ya lo habían elogiado. Lo suficiente por lo que había hecho, pero por dentro Colton no se sentía como un héroe, solo se sentía asustado. Has estado algo callado desde ese día. Bryce continuó con su voz más suave. Ahora, pero escucha hombre, hiciste todo bien, empezaste algo grande con la vigilancia del parque, quiero decir los padres están por todas partes, mi madre ya ha estado patrullando 2 veces. Colton sonrió débilmente apreciando el intento de Bryce de animarlo. Sí lo sé, solo siento que no es suficiente. ¿Sabes qué pasa si todavía está ahí afuera? Bryce se quedó en silencio por un momento pensando, luego dijo, ¿qué pasa si tratamos de atraparlo? Los ojos de Colton se abrieron. Atrápalo. Como Bryce se encogió de hombros, pero sus ojos eran una luz de emoción. Ya sabes, poner una trampa o algo. Sabemos que el tipo viene al parque, ¿no? Y si nos mantenemos atentos y cuando aparezca de nuevo llamamos a la policía de inmediato, tal vez incluso lo filmemos como prueba. El corazón de Colton se aceleró. Una parte de él quería decir que no, que era demasiado peligroso que se lo dejaran a la policía, pero otra parte de él, la parte que se había sentido tan impotente, se preguntaba si esta podría ser la respuesta que había congelado la última vez que vio a Roger Green, pero tal vez esta vez podría hacer algo. No lo sé, Colton dijo con voz vacilante, es arriesgado, ¿y si algo sale mal? Bryce sonrió. Por eso no hacemos nada loco, solo miramos desde la distancia. Si lo vemos llevamos a la policía lo más rápido posible. Colton dudoso pesando los riesgos, pero en el fondo la idea de finalmente poner fin a su miedo era tentadora. Si podían atrapar a Roger Green, la pesadilla terminaría. Está bien, Colton, finalmente estuvo de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado, no vamos a ponernos en peligro. Al día siguiente Colton y Bryce pusieron su plan en marcha. Gastado la tarde en el parque sentados en un banco cerca del patio de juegos, no estaban solos. El programa Park Watch seguía en pleno funcionamiento con varios padres vigilando el área, pero Colton y Bryce estaban concentrados en otra cosa, localizar a Roger Green. Lo habían planeado cuidadosamente. Colton tenía su teléfono listo para registrar cualquier actividad sospechosa, y Bryce ya había memorizado el número de la estación de policía local. No se enfrentarían a Roger directamente, simplemente reunirían pruebas y llamarían para pedir ayuda. Pasaron las horas, y no pasó nada. El sol comenzó a ocultarse en el cielo proyectando largas sombras sobre el patio de juegos. El corazón de Colton se hundió a medida que pasaban las horas. Tal vez Roger no vendría, tal vez se había mudado a un parque diferente, o tal vez se había ido de la ciudad por completo. El pensamiento lo alivió e inquietó al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si nunca lo ningún lugar a donde ir? La policía ya estaba acercando a uno de los oficiales. La oficial Emily Grant, que había tomado la declaración de Colton hace semanas, se acercó a Roger con cautela. Señor, necesitamos que venga con nosotros, dijo con voz firme pero tranquila.
Roger endureció sus manos apretándolas en puños por un momento. Colton temió que pudiera intentar pelear, pero luego, con una exhalación aguda, el hombre bajó la cabeza y permitió que los oficiales lo esposaran. Colton dejó escapar un suspiro tembloroso. Su cuerpo temblaba de alivio. Se acabó. El hombre que había atormentado sus pesadillas finalmente fue atrapado. Bryce estaba a su lado. Su rostro pálido pero aliviado. Lo hicimos. Su voz apenas era audible. Colton asintió con la cabeza. Su corazón todavía acelerado. Lo habían hecho juntos. Habían ayudado a poner fin al miedo que se había apoderado de su comunidad durante tanto tiempo en los días que siguieron a Roger. El arresto de Green hizo que toda la ciudad de Birchwood se llenara de gratitud y alivio. Colton fue aclamado como un héroe una vez más, pero esta vez los elogios fueron diferentes. Esta vez, Colton no se sintió como si estuviera fingiendo ser valiente. Había tomado medidas reales y eso había hecho una diferencia. En la escuela, tanto los maestros como los estudiantes lo elogiaron por su coraje. Incluso Bryce, que había estado a su lado todo el tiempo, fue aclamado como un héroe por su rapidez de pensamiento. El periódico local publicó una historia sobre el arresto y al programa Park Watch se le atribuyó el mérito de ayudar a mantener a la comunidad segura, pero a pesar de la atención, Colton sintió una sensación más profunda de paz. No fueron los elogios ni los titulares lo que lo hicieron sentir orgulloso, fue saber que había enfrentado su miedo de frente y había ayudado a proteger a otros. Una tarde, la madre de Colton lo sentó en la mesa de la cocina. «Estoy tan orgulloso de ti, Colton», dijo con la voz llena de emoción. «No solo ayudaste a atrapar a ese hombre, ayudaste a toda nuestra comunidad a sentirse segura nuevamente». Colton sonrió y una calidez se extendió por su pecho. «No podría haberlo hecho sin todos los demás», dijo el programa Park Watch, Bryce. «Tú fue un esfuerzo de equipo». Megan asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de orgullo. «Eso es verdad, pero fue tu idea, Colton, uniste a la gente, eso es lo que hacen los verdaderos líderes». A medida que pasaban las semanas, la vida en Birchwood lentamente volvió a la normalidad. El miedo que una vez se cernió sobre la comunidad como una nube oscura comenzó a levantarse, reemplazado por un renovado sentido de confianza y unidad. Las familias regresaron al parque, los niños jugaron libremente y los voluntarios de vigilancia del parque continuaron sus patrullas asegurándose de que la ciudad siguiera siendo un lugar seguro para todos. Colton también encontró una sensación de cierre. Las pesadillas, que una vez lo habían plagado, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza tranquila. Ya no se sentía impotente ante el miedo, había aprendido que la valentía no se trataba de ser valiente, se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando tenías miedo, dijo uno el sábado por la mañana. Colton se encontró de nuevo en Birchwood Park, andando en bicicleta por el camino familiar. El sol brillaba, y el aire era cálido con la promesa de un nuevo comienzo. Mientras pasaba por el patio de juegos, vio a Bryce y algunos otros amigos jugando baloncesto cerca. Con una sonrisa, Colton estacionó su bicicleta y trotó hacia ellos. Los últimos meses habían sido duros, pero ahora, de pie aquí con sus amigos, sentía que las cosas finalmente estaban volviendo a la normalidad, y mientras reía y jugaba con sus amigos, Colton sabía una cosa con seguridad: siempre recordaría lo que había aprendido durante ese tiempo, que incluso frente al miedo, una persona podía marcar la diferencia, y en su pequeño rincón del mundo había hecho exactamente eso. Habían pasado algunas semanas desde el arresto de Roger Green, y Colton estaba comenzando a sentir que el peso de toda la terrible experiencia se levantaba de sus hombros. Las pesadillas que una vez lo habían mantenido despierto por la noche ahora eran un recuerdo lejano, reemplazado por un sueño tranquilo y una renovada sensación de calma. Una tarde, Colton se sentó en su porche delantero mirando la calle tranquila. Era un hermoso día de otoño y las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar a vibrantes tonos de naranja y rojo. La ciudad de Birchwood había regresado a su ritmo habitual. Los niños jugaban afuera, la gente paseaba a sus perros y las familias paseaban por el parque sin miedo. El teléfono de Colton vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Revisó la pantalla y sonrió cuando vio el mensaje de Bryce: «Juego en el parque más tarde, necesitamos a nuestro MVP». Colton rió entre dientes, sintiendo una oleada de calidez. Su amistad con Bryce se había profundizado en las últimas semanas, y se habían vuelto más cercanos a través de la experiencia. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Colton se sintió como un niño normal de nuevo, ya no agobiado por la carga del miedo y la responsabilidad. Cuando Colton se puso de pie para agarrar su bicicleta del garaje, su madre Megan apareció en la puerta saliendo. Preguntó con una sonrisa cómplice en su rostro. «Sí, Colton», dijo devolviéndole la sonrisa a Bryce, «y los chicos me están esperando en el parque». Los ojos de Megan se suavizaron con orgullo. «Estoy tan feliz de verte sonreír de nuevo, cariño, has pasado por mucho y no
Podría estar más orgulloso de cómo lo manejaste. Colton se encogió de hombros sintiéndose un poco avergonzado. Aunque no fui solo yo, toda la comunidad se unió. Su madre asintió con la cabeza. De acuerdo, eso es verdad, pero fuiste tú quien empezó todo. Colton, uniste a la gente, confiaste en tus instintos, y te pusiste de pie cuando más importaba. Colton sonrió sintiendo la calidez de sus palabras penetrar. Le dio un abrazo rápido y se subió a su bicicleta. La brisa fresca alborotó su cabello mientras pedaleaba hacia el parque. Cuando Colton llegó al parque, la vista familiar de niños jugando, padres charlando y vecinos paseando a sus perros lo llenó de una sensación de orgullo. El programa de vigilancia del parque todavía estaba fuerte, con los guardias turnándose para patrullar el parque todos los días, pero ahora el estado de ánimo era más ligero y relajado. La gente ya no vivía con miedo. Colton vio a Bryce, Liam y Toby cerca de la cancha de baloncesto lanzándose una pelota de un lado a otro mientras lo esperaban. Finalmente Bryce gritó cuando Colton se acercó: hemos estado esperando que aparecieras y nos mostraras cómo se hace. Colton se rió dejando caer su bicicleta y trotando para unirse a ellos. Las últimas semanas habían estado llenas de cambios, pero algunas cosas como tontear con sus amigos habían permanecido igual. Cuando comenzó el juego, Colton sintió una familiar oleada de emoción. En la tensión y el estrés de los últimos meses parecían derretirse con cada tiro que hacía, cada risa que compartía con sus amigos. Siempre le había gustado jugar al baloncesto y ahora se sentía como una forma de reconectarse con la parte de sí mismo que había sido eclipsada por el miedo después del juego. Los chicos se sentaron en la cancha sudorosos y sin aliento, pero riéndose y bromeando entre ellos como si nada hubiera cambiado por primera vez en mucho tiempo. Colton se sintió como un niño otra vez. Bryce le dio un codazo a Colton. Entonces, ¿cómo se siente ser un héroe local? Colton puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar sonreír. No soy un héroe. Sí, claro, dijo Bryce sonriendo. Todo el pueblo habla de ti. Atrapaste al malo y salvaste el día. Creo que eso califica como estatus de héroe. Colton se encogió de hombros. Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquiera habría hecho lo mismo. Bryce levantó una ceja, tal vez, pero no todos lo hacen en realidad. Colton no respondió de inmediato. En cambio, miró alrededor del parque, contemplando la vista de las familias, disfrutando el día. Sabía que Bryce tenía razón, no lo era. Que no había tenido miedo, había estado aterrorizado, pero había aprendido que ser valiente no se trataba de ser intrépido, se trataba de hacer lo correcto incluso cuando el miedo amenazaba con detenerte. Supongo que Colton finalmente dijo, una sonrisa tirando de sus labios, supongo que eso es lo que realmente significa ser valiente. Una semana después, Colton se encontró de pie frente al ayuntamiento de Birchwoods vestido con su mejor ropa y sintiéndose un poco fuera de lugar. Su madre había insistido en planchar su camisa y asegurarse de que su cabello estuviera perfectamente peinado para la ocasión, pero Colton todavía se sentía nervioso. El alcalde de Birchwood había convocado una ceremonia especial para honrar los esfuerzos de la comunidad para ayudar a atrapar a Roger Green, y Colton había sido nombrado invitado de honor. Al principio, se había mostrado reacio, no le gustaba ser el centro de atención, pero su madre lo había convencido de que era importante compartir su historia y mostrarle al pueblo lo que podía suceder cuando la gente se reunía. Cuando Colton y Megan entraron al ayuntamiento, fueron recibidos por caras familiares, maestros, vecinos, padres e incluso niños de la escuela. El ambiente era cálido y acogedor, y Colton se sintió. Sus nervios comienzan a aliviarse. Al frente de la sala, el alcalde se paró detrás de un podio, sonriendo mientras la multitud se acomodaba. Hoy estamos aquí para reconocer la valentía, la dedicación y el espíritu comunitario que ayudaron a mantener a Birchwood seguro, ella comenzó, y si bien se necesitó mucha gente para que el programa Park Watch fuera un éxito, hay un joven cuyo pensamiento rápido y determinación nos inspiraron a todos. La alcaldesa se volvió hacia Colton, su sonrisa se ensanchó. Colton Davis, por favor, únete a mí aquí. El corazón de Colton se aceleró cuando la multitud estalló en aplausos. Su madre le dio un suave empujón y se dirigió al frente de la sala sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. Cuando llegó al podio, el alcalde le entregó una placa con su nombre grabado en reconocimiento a su valentía y liderazgo sobresalientes. Birchwood lo honra hoy. Sus acciones unieron a nuestra comunidad y ayudaron a mantener a nuestros niños seguros. Gracias, Colton, por mostrarnos lo que significa ser un verdadero héroe. El aplauso fue ensordecedor y el rostro de Colton se sonrojó de calidez. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, pero cuando miró hacia afuera en la multitud, en the smiling faces de las personas que había ayudado a proteger, se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de él, se trataba de toda la comunidad y la fuerza que habían encontrado juntos. Respiró profundamente y se acercó al micrófono. Gracias, dijo con voz firme, no hice esto solo. Fue gracias a todos los presentes, mis amigos, mi familia, los voluntarios de Park Watch, que pudimos marcar la diferencia. Solo quiero decir que cualquiera puede ser valiente, no tienes que ser intrépido, solo tienes que preocuparte lo suficiente como para actuar cuando algo no se siente bien.
La multitud aplaudió de nuevo y Colton sintió una oleada de orgullo, no solo por él mismo, sino por todo el pueblo de Birchwood. Juntos habían enfrentado sus miedos y juntos habían salido más fuertes cuando la ceremonia llegó a su fin. Colton se paró afuera del ayuntamiento rodeado de su familia y amigos. Su madre Megan estaba a su lado, sus ojos brillaban de orgullo. Fuiste increíble allí arriba, dijo dándole un abrazo. Estoy muy orgulloso de ti, Colton. Gracias mamá, dijo Colton sonriendo. Bryce y sus amigos se unieron a ellos unos momentos después, empujando juguetonamente a Colton. Eres famoso ahora, Bryce bromeó, sonriendo. No te olvides de nosotros cuando estés fuera firmando autógrafos. Colton se rió. Ustedes son ridículos. El grupo charló, y se rió juntos. La tensión y el miedo de los últimos meses finalmente quedaron atrás. La comunidad se había unido, y Colton había crecido de maneras que nunca podría haber imaginado. Más tarde esa noche, mientras Colton se sentaba en su cama, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Pensó en Roger Green, y el miedo que se había apoderado de la ciudad. Pensó en Emily, la niña a la que había ayudado, y cuánto le había recordado a su propio hermano menor Kyle, pero sobre todo pensó en lo que había aprendido, que ser un héroe no se trataba de no tener miedo, se trataba de preocuparse lo suficiente como para actuar incluso cuando el miedo amenazaba con detenerte. Colton miró hacia su escritorio donde ahora estaba orgullosa. La placa de la ceremonia no era el reconocimiento o el elogio, lo que le importaba era saber que cuando realmente importaba había hecho lo correcto, y en ese momento, Colton supo que no importaba lo que pasara, había desafíos por delante, él tenía la fuerza para enfrentarlos porque había aprendido que el verdadero coraje no consistía en no tener miedo, se trataba de elegir actuar incluso cuando lo estabas. Unos meses después, Colton se encontró de pie frente al salón de actos de su escuela a punto de hablar con sus compañeros de estudios. El director Harrison le había pedido que compartiera su experiencia con los estudiantes más jóvenes para inspirarlos a estar atentos y ser valientes. Mientras Colton miraba el mar de caras, sintió un aleteo familiar de nervios, pero esta vez sabía cómo manejarlo. Había crecido desde ese verano y estaba listo para compartir lo que había aprendido. Respiró profundamente y comenzó. Hace unos meses. Nunca pensé que estaría aquí. Era solo un niño normal andando en bicicleta en el parque, pero algo sucedió ese día, algo que me mostró lo importante que es confiar en tus instintos y cuidarnos unos a otros. Mientras Colton hablaba, vio el impacto que estaban teniendo sus palabras. Los estudiantes escucharon atentamente, algunos con los ojos muy abiertos y asombrados. Otros asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Cuando veas algo que no se siente bien, no tengas miedo de hablar. Colton continuó. Todos tienen el poder de hacer la diferencia, no importa la edad que tengas o lo pequeño que te sientas, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, y cuando Colton bajó del escenario se dio cuenta de algo importante. Había recorrido un largo camino desde ese niño asustado en el parque, y ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Si te conmovió el viaje de coraje y comunidad de Colton, considera suscribirte a mi canal. Comparto historias sinceras como el coraje de Colton, historias que nos recuerdan el poder de hacer lo correcto incluso frente al miedo. Al suscribirte, no te perderás futuras historias de valentía, amabilidad y héroes cotidianos. Tu apoyo significa el mundo para mí y ayuda a mantener vivas estas historias para que otros las experimenten. Gracias por ser parte de este viaje. Si la historia de Colton te inspiró, deja un comentario a continuación sobre un momento en el que tú también elegiste ser valiente, y recuerda que no importa lo pequeño que te sientas, siempre tienes el poder de hacer la diferencia.